Argentina y Sega en los 90. ¿Qué tienen que ver entre sí? Pues aunque no lo creas, mucho. Hoy repasaremos la historia de Sega en Argentina, desde la introducción con la Master System, el auge del Sega Genesis o Mega Drive, hasta la actualidad, y cómo el contexto histórico del país con sus habitantes influyó en todo esto. Así que prepárate, unas buenas palomitas, un buen refresco y comenzamos. Para ponernos en contexto, Argentina en los 80 estaba pasando por una fuerte crisis de hiperinflación. Los costos se elevaban cada 2 por 3 y el sueldo se desplomaba rápidamente. En un contexto tan desfavorable, era claro que conseguir una consola de videojuegos original era un lujo, incluso para la clase media. Sega, por su parte, tampoco estaba pasando por un muy buen momento fuera de Brasil. La Master System y Alex Kidd, que era la mascota de Sega en esa época, no le llegaban ni a los talones al éxito del fontanero de Nintendo con su consola de 8 bits, la NES o Famicom. Al llevar la Master System a Argentina oficialmente gracias a Tectoy, en un escenario tan deprimente para el país, resultó ser un fracaso absoluto. Casi nadie la tenía y para peor, quedó aún más entregada por los clones de la NES que se vendieron en Argentina por esos tiempos, los cuales ofrecían los juegos de la gran N a un mucho menor costo, como el Turbo Game, un clon de la consola de Nintendo que incluso tenía estética de Master System. Hasta que el tiempo pasó y llegaron los 90, fue un momento en el que Sega pensó, si Alex Kidd no funcionó, había que ser diferentes. Por otro lado, ese mismo país con 46,3 millones de habitantes, actualmente, poco a poco se iba despegando de la tragedia de los 80. Mientras eso pasaba, Sega pensó. Alex Kidd era infantil, el mismo público al que estaba dirigido en Nintendo, lo que hacía que muchos pensaban que nuestra empresa era lo mismo. Creo que necesitamos otro público que no sean niños, un público que busque experiencias más atrevidas, más rebeldes. Es más, mira el fontanero de Nintendo, es prácticamente infantil, diseño tierno, música y escenarios bonitos en sus juegos y la típica historia de cuento de rescatar a la princesa. Si tan solo pudiéramos crear algo tan icónico como él, pero más cool, más rebelde, más para adolescentes. Sí, fue así como Sega empezó a desarrollar el primer Sonic. Un personaje con su videojuego que no estaban hechos para una rivalidad amistosa, sino para destruir en mil pedazos el reino de Nintendo con un público que jamás había tocado. Llega 1991 y ocurrieron dos cosas que cambiaron tanto a Sega como a Argentina para siempre. Por un lado, en el segundo país de América Latina y el octavo más grande de todo el mundo, un gigante geográfico al oeste con Chile, al norte de Bolivia, Paraguay, así como al este de Brasil, el Océano Atlántico y nuestro querido Uruguay, ocurrió una de las mayores bendiciones de su historia. Después de una década entera de crisis, en 1991, Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, crearon una ley que hizo que un peso argentino equivalía literalmente a un dólar estadounidense, lo que hizo que los productos como las consolas originales fueran ahora mucho más comerciables y accesibles en el país para la clase media. Fue en ese contexto renovado y muchísimo mejor donde Sega vio una oportunidad de oro para salir de la sombra que Nintendo le puso durante décadas y enfrentarla cara a cara. No duró más y sacaron su nuevo juego, Sonic the Hedgehog. Este videojuego marcó un antes y un después para la empresa. Por primera vez, Nintendo ya no veía a Sega como un chiste andante, sino como un enemigo real. Mientras Nintendo seguía con una experiencia infantil y controlada, con los mismos juegos coloridos de siempre, Sega apuntaba a algo nuevo, fresco y más atrevido. Sony vendió como pan caliente. En ese juego lleno de actitud, Sega también se diferenció en el realismo. Los juegos de Mario eran basados en mundos puramente fantasiosos, dignos de un juego para niños. En cambio, en Sonic podíamos encontrar gráficos con mucho más realismo para la época. Un buen ejemplo de esto es Gentle Zone, donde el fondo parecía inspirado por ejemplo, las zonas tropicales del Iguazú, conocidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo, o la Final Zone, cuya estética gris recuerda al imponente
Rancagua, dándote ese sentimiento épico de que ya has logrado vencer la mayoría de planes del villano. Ahora es tu responsabilidad de enfrentarlo cara a cara por el bien de la justicia. Después de este éxito, Sega no se detuvo. Mostraban a Sonic como chico cool y rebelde que dejaba a Mario como un viejo anticuado. Una prueba de esto es la página 12 de la revista argentina Action Games, donde decía textualmente: el motivo de la lucha es solo uno, conquistar los corazones y mentes de los fanáticos de los videogames, y hacer estallar el reino de las consolas de cuarta generación. El combate comenzó en Japón, continuó en Estados Unidos y ya se desparramó por todo el mundo. Mira bien por los alrededores de tu máquina, porque Sonic y Mario pueden estar peleando muy cerca tuyo. La publicidad y los artículos locales no tenían ni un poco de miedo de mostrar esta fuerte pelea. Una guerra con armas poderosas, listas para causar algo que quedaría grabado en las mentes y en la historia de los videojuegos para siempre. Además, cuando el videojuego tan polémico Mortal Kombat llegó oficialmente a las NES y Genesis, ocurrió algo que dejaría completamente humillado a Nintendo. Mientras la compañía del fontanero obligó a los desarrolladores a censurar meticulosamente el juego, eliminando hasta la más mínima pista de la sangre, reemplazándola con una mucho menos gratificante sudor, Sega decidió mantener toda la sangre y la violencia del fichero original bajo un código que se podía ver en las revistas como Top Kids. Fue ahí cuando los jóvenes decidieron abandonar a Nintendo como un recuerdo de la infancia y seguir adelante con Sega con la nueva consola para ellos. La consola de Sega se coronó en las habitaciones argentinas como la consola favorita para los adolescentes que buscaban experiencias más maduras y extremas. Sin embargo, no todo fue de color de rosas. A mediados de esta década, la misma ley económica del 1 a 1 que antes había salvado al país de la quiebra, empezaba a mostrar consecuencias. Mantenerlo por tanto tiempo trajo consigo cosas como el desempleo. Al haber tantas cosas importadas y no propias del país, las ganancias de la industria argentina no podían hacerle frente a estos productos importados. Esto hizo que justamente hubiera menos trabajo y por consecuente menos dinero, lo que al final hizo que las consolas originales volvieran a ser un lujo inaccesible para la clase media o trabajadora. Pero el Sega Genesis ya se había ganado los corazones de muchísima gente en el país, aunque a mediados de los 90 ya iban apareciendo consolas más nuevas como la PlayStation. Así que dijeron: si nuestra situación actual está empeorando de nuevo, no dejaremos que esta joya se nos pierda. Es más, la expandiremos y crearemos nuevas cosas para ella. Y así fue como inició una nueva época para la consola de 16 bits de Sega en Argentina. Ahora se habían creado clones de la consola como por ejemplo el Zonga o el Alien, lo que permitió que la consola pudiera estar de nuevo en las manos de la clase media. Al ser ahora una consola con gráficos más avanzados que el Family y a la vez económica gracias a los clones, la Genesis aumentó a su pico de popularidad en Argentina, tanto que hasta empresas taiwanesas empezarían a crear juegos sin licencia para la máquina para aprovecharse de esta nueva tendencia, como un port de Tekken 2 o Aladdin 2. No solo eso, sino que también Argentina empezó a producir sus propios cartuchos. Un buen ejemplo de esto es Fútbol Argentino 96, un juego donde en la época en la que la consola ya se podía encontrar por todos lados, desde Buenos Aires hasta las provincias norteñas de Salta y Jujuy, e incluso en la quebrada de Jumauca y sus viñedos. Ahí fue donde los fanáticos argentinos del fútbol pudieron experimentar un torneo interactivo con su propia liga. Fue una genialidad para un país bien conocido por su enorme pasión futbolera, su altísimo consumo de carne vacuna por habitante y por ser el lugar con más psicólogos por persona del planeta. El tiempo siguió su rumbo y pasó lo que pasó. Sega alejó el mundo de las consolas después del fracaso en venta que fue la Dreamcast y se volvió exclusivamente en una desarrolladora de videojuegos, siendo sus últimos títulos modernos muy recibidos y apreciados por muchos actualmente. Pero pese a que la época de Sega en los 90 ya terminó, jamás desaparecerá de los corazones de todos los argentinos. Muchas gracias por ver, yo fui Nickname 88HD, nos vemos en la próxima. No olviden tomar agua y hasta luego.